Bueno, muy buenos días a todos, espero que estén de lo mejor. Karen, demasiadas gracias por esa introducción. El día de hoy vamos a estar tocando el tema de productividad, así que con la intención de que realmente logremos alcanzar más resultados con menos acciones, o sea, cómo nosotros realmente logramos impulsar cada vez más el alcance y lograr realizar más de lo que usualmente logramos hacer eh, con el menor desgaste posible, porque eso también tiene muchísimo que ver. Mi nombre es Mauricio Jiménez y estoy hoy para servirles, así que ojalá empecemos de una vez esta sesión con todo. Vamos a empezar la sesión con algunas participaciones, así que les voy a pedir porfa que no tengan pena ni les tiemble el pulso para contestar algunas preguntas de fondo con relación a lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Para hablar un poquito de quién soy, bueno, la presentación de hoy es productividad exponencial, herramientas prácticas para amplificar el alcance de los logros. Básicamente eso es lo que vamos a estar hablando de hoy. Para comentar un poco de cuál es mi bagaje, de dónde vengo rápidamente. Estudié administración, realmente no sabía qué estudiar en ese momento. Creo que poca gente sabe en qué le va a entrar el resto de sus días cuando está tan joven, así que estudié administración con la intención de que hay algo más adelante, pues me pudiera ubicar. Y bueno, durante los últimos 13 años he estado en el tema de consultoría y charlas. Trabajé para Patagonia. Luego de haber estudiado administración, trabajé para Coca-Cola unos años en el área de logística y distribución. Después fui a estudiar afuera en un posgrado en desarrollo empresarial, una maestría en negocios internacionales. Y en esa fase conocí una empresa que se llama Patagonia, que tiene una filosofía sumamente interesante, sumamente pionera en el tema del activismo corporativo para la protección y la preservación ambiental desde un punto de vista empresarial, ¿verdad? Entonces, cómo yo con la empresa que tengo logro ser cada vez más responsable no solo con mi gente, sino también con el ambiente y al mismo tiempo soy rentable. Luego de esa etapa nació Pejivalle Consulting y inició mi etapa como consultor. Y Pejivalle Consulting es una firma consultora muy metida en el área de emprendimientos. Eh, Igual hemos trabajado con ya más de 1000 emprendedores, docenas de líderes corporativos y hemos hecho charlas para miles de personas, así que eso ha sido una saga muy interesante, muy emocionante. Pueden visitar mauricio-jiménez.com para conocer un poco más a fondo. Así que, ¿qué tenemos para hoy? Básicamente vamos a explorar un poco la naturaleza del tiempo. Luego de eso vamos a profundizar en los 5 pilares para la productividad exponencial. En la agenda original venía que eran 4 pilares para la productividad exponencial. He venido masticando todo este tema y agregué uno más. Siempre, como dicen, siempre hay que dar más de lo que se espera. Entonces metí uno más que vamos a explorar. Y venían después una parte de herramientas. Las herramientas van a venir desplegadas entre los pilares. Entonces, cuando abarcamos un pilar, cada pilar vamos a hablar de herramientas sobre las cuales podemos trabajar. Entonces no va a ser como una fase nada más de herramientas, sino en los 5 pilares vamos a ir desglosando y compartiendo las herramientas que podemos utilizar en nuestros negocios. Así que una vez más, bienvenidos, buenos días y espero que luego de este seminario ya cerremos la semana con broche de oro para la tarde del viernes y entremos al fin de semana listos para recargar energía y arrancar la próxima con a todo dar, como dicen. Así que bueno, ahorita mismo les voy a pedir porfa que si tienen algunos las ganas de contestar esta pregunta, ¿qué es el tiempo? ¿Verdad? ¿Qué es el tiempo? Que muchas veces hablamos del tiempo para arriba y para abajo, pero no frenamos y no paramos para realmente decir, bueno, de que para mí, ¿qué significa el tiempo? ¿Alguien tiene alguna respuesta con respecto a esta pregunta? Que se puede decir que es de muchas maneras trascendental, ¿verdad? No sé si alguien quiere compartir. Veo ahí a don Javier Esquivel escribiendo algo. No sé si alguien
¿verdad? El tiempo, debido a que es un tema con el que convivimos tanto y todos los días, pero no nos dedicamos como a frenar y a decir, bueno, ¿qué es el tiempo? Que muchas veces, si estudiamos como desde de un punto de vista de ciencia, siempre se amarra el tiempo como en el espacio, ¿verdad? Con solo usar la frase, mira, que es que tenemos que pensar a largo plazo y pensar globalmente, ahí ya estamos amplificando nuestro alcance de tiempo y de espacio, ¿verdad? Pensar a largo plazo, amplifico mi alcance de temporal, y pensar globalmente, amplifico mi alcance espacial, ¿verdad? Ok, perfecto. Tiempo es igual contra lo que lucho día a día para hacer eficiente mi trabajo. Muy bien. Fracciones de vida, productiva o no productiva. Juan Carlos, muy bien. Javier, excelente. El recurso más valioso y escaso. Ese, Lorena, me encanta. Mi mamá me decía que lo único que usted no puede recuperar en su vida es el tiempo. ¿Ok? El tiempo es lo que tiene el ser humano. El tiempo es el recurso más valioso de nuestras vidas. Muy bien, Marco. Es quien me determina mis actividades diarias. Ok, perfecto. Me encanta. Buenísimas respuestas, demasiadas gracias. Vamos a continuar. Entonces, retomando, cuando nosotros, que nuestra cultura, nuestra cultura latina no es muy dada a pensar a largo plazo. Por ejemplo, culturas como Japón, Noruega, son culturas que por la naturaleza del esquema se dice que el esquema en donde ellos han vivido, en donde tienen que planificar para cada invierno, porque sus antepasados, si no planificaban bien, eso sí, podría significar la vida o la muerte, ¿verdad? Entonces, siento que si tenemos y desarrollamos la habilidad de pensar a largo plazo, va a ser una gran ventaja competitiva en el mercado. Entonces, no solo pensar a largo plazo, sino pensar globalmente, ver qué está pasando alrededor del mundo con respecto a lo que hago. Einstein tiene una cita, Einstein era un pensador muy enfático con relación al tiempo, ¿verdad? Él empezó con la teoría de la relatividad del tiempo, y él decía que el tiempo existe para que todo no pase de una sola vez, algo muy interesante. Y ahora voy a continuar, antes de avanzar, con otra pregunta. A ver si Iván, Marco, Max, Carlos, Lorena, ahí veo que están ya apuntados. El tiempo vienen dos preguntas más. La primera, ¿el tiempo es escaso o es abundante? De nuevo, ¿el tiempo es escaso o es abundante? Depende muy bien, depende cómo lo administramos. Ok, don Eduardo, el tiempo es abundante, me gusta, el tiempo abunda. Depende cómo lo administremos. Ahí veo que Rebeca, Carlos, Iván están escribiendo abundante, pero debemos aprovecharlo. Completamente de acuerdo, Iván. Así es. Aquí estáis viendo que ya vienen más respuestas. Vamos a esperarlas. Me parece que depende de la utilización que le demos. Mientras vienen más respuestas, algo muy interesante que está pasando el día de hoy, ¿verdad? Es la tecnología que muchas veces nos enfocamos en que la tecnología realmente nos va a hacer más eficientes, nos va a dar más tiempo, pero si lo pensamos bien, a grosso modo, o sea, nosotros seguimos con todos los avances tecnológicos, seguimos trabajando igual o más que se trabajaba antes, ¿verdad? Entonces, es un tema que vale la pena como masticar y profundizar. El tiempo es relativo, es medible, pero también es un tema de percepción, y exactamente a eso es lo que vamos, Janine, muchas gracias. El tiempo realmente, tanto el tiempo como el dinero, que no es un tema que vamos a tocar hoy, pero el tiempo como el dinero se rige mucho por nuestros paradigmas, por la manera en que nosotros lo percibimos. Es escaso cuando no lo aprovechamos bien, exacto, es abundante si se aprovecha de la mejor forma, depende de nuestra gestión. Exactamente, muy bien, Max, Rebeca, Yanir, muchísimas gracias. Ahora, la última antes de avanzar, y eso es para llegar a un punto. ¿El tiempo es lineal o es circular? Lineal, ok, Marco, lineal. Circular, ok. ¿El tiempo es lineal o circular?
Bueno, perfecto. Vamos a ver. Nosotros venimos saliendo de lo que se llama la era industrial. Antes de eso fue la era de la agricultura. La era industrial nace con la máquina a vapor. Antes de eso, toda la estructura social era muy enfocada al tema del patriarcado, matriarcado, una casa, en una finca, ganadería, ¿verdad? Era muy regido por esa estructura. Luego nace la máquina a vapor y todo se empieza a industrializar, empiezan las naves industriales y las líneas de producción, muy dirigidas por Henry Ford. Empieza todo esto y entramos en un momento en donde el tiempo realmente se empieza a percibir sumamente lineal. Hoy estamos en otra era, la era de la información o la era conceptual. Y realmente esto influye muchísimo en nuestra percepción. Ahora, ¿a qué voy con esto? Que nosotros, seres humanos, y es un tema que vamos a profundizar más adelante, no somos máquinas. Las máquinas operan linealmente. Usted puede prender una máquina de 8 a 5, pero un ser humano usted no lo prende, lo apaga. Un ser humano, si está enfermo por un ciclo biológico, porque nosotros los organismos, seres vivientes, operamos en ciclos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué esta pregunta? Porque también tenemos que entender que nosotros vivimos en ciclos. La respiración es un ciclo, el latido cardíaco es un ciclo. Nosotros adentro tenemos constantemente ciclos que influyen en nuestras capacidades, en nuestra energía, las ganas que tenemos. Hay un tema químico que ya vamos a ver más adelante también que influye en nuestra productividad, influye en nuestra claridad, influye en la manera que estructuramos las cosas. Entonces, esta pregunta la hago. No tenía un lamento. Ok, perfecto. Aquí veo que hay gente entrando. Lineal si se mide y circular cuando se percibe. Muy bien, Yanit. Sí. No sé si han escuchado la historia se repite. Hasta en el sistema económico la historia se repite. Entonces, muchas veces sí podemos ver ciclos a largo plazo de que las cosas vuelven a pasar en otro tiempo, digamos, pero la historia se repite. Entonces, y es el quebrar patrones, ¿verdad? Para que la historia se deje repetir y todo esto. Entonces, esto lo hago nada más para profundizar un poco más en lo que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? No solo ver la forma y las técnicas y las tecnologías, sino también ver la parte del fondo de lo que es el tiempo para lograr realmente profundizar y aprovecharlo mejor. Y que haya algún cambio significativo, un cambio relevante luego de que nosotros llevemos a cabo esto y obviamente vamos a compartir fuentes, libros, artículos y cosas que podemos continuar desarrollando luego de la charla, luego del seminario. Muy bien, entonces, ¿qué es el tiempo a nivel de definición? El tiempo es una dimensión, el tiempo es una medida, esto es diccionario, el tiempo es una medida en donde los eventos se pueden ordenar en pasado, presente y futuro, y es como se mide la duración de los eventos y los intervalos entre sí. Esto es la definición básica de un diccionario, nada más luego de la intención aquí era explorar un poco la naturaleza del tiempo y después ya definirlo. Y vamos a pasar a otra parte, luego de explorar esto, y vamos a estudiar a fondo cuáles son las cualidades de lo que se puede llamar un overachiever. Over es sobre, achiever es alguien que logra. Overachievers son lo que se puede decir sobre logradores. Lo que pasa es que no he encontrado una traducción fiel al español, pero básicamente es las personas que logran mucho más del promedio, ¿verdad? ¿Cuáles creen ustedes, si podemos continuar con esta participación, cuáles creen ustedes, si nosotros nos conectamos con alguien y decimos, si esta persona ha logrado en una década logros fuera de lo común, si nos conectamos con eso, ¿qué creen ustedes que tiene esa persona? ¿Cuáles son cualidades que esa persona tiene? Steve Jobs, por supuesto. Diego Fonseca, Steve Jobs, una persona que quebró, se puede decir, quebró 6 industrias. Quebró no es que la industria deja de existir, sino que
que hace algo que reinventa, ¿verdad? La industria de la educación, la industria de la música, cuando nació el iPad, el iPod, ¿verdad? La industria de la música, la industria de la educación, la industria de la tecnología, la industria ¿cómo se llama? Con Pixar, la industria de las películas. Son personas ordenadas, disciplinadas. El orden y la disciplina son cualidades del carácter, o sea, eso lo aprendemos muchas veces, se dice que de 0 a 7 años, por eso es tan importante en la educación de nuestros niños, ser muy atentos a esos primeros 7 años, especialmente los 2 primeros. Son apasionados, definitivamente, planifican, tienen una locura por cambiar el mundo, una visión, perseverancia, gracias Diego, excelente, creatividad, son visionarios. Principalmente, son cuatro cualidades. Primera, sentido de propósito y visión. Cuando estudiamos un Elon Musk, un Steve Jobs, un Martin Luther King, una Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres, todas esas personas tienen un propósito claro y una visión. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las dos? Es bastante importante diferenciar. Porque realmente ahora en nuestra era contemporánea el desarrollo de los negocios y marcos filosóficos, venimos heredando una manera de hacer el marco filosófico muy industrialmente y ahora eso ya debería de cambiar porque estamos en otra era. El propósito realmente es lo que me carga a mí, lo que me inspira, eso es como una carga emocional de mi razón de ser, por qué yo camino este mundo, personalmente o profesionalmente. Entonces, el propósito es muy importante que nos sentemos a preguntarnos eso, ¿verdad? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué estoy empezando este negocio? ¿Por qué llevo partiéndome durante estos 5 años y llevando palo, digamos, para sacar adelante este negocio? ¿Cuál es la razón de ser? O por qué hago, no necesariamente llevando palo, porque no es una regla, pero es lo que a mí me carga. Mucha gente lo que hace aquí es un manifiesto, se dice, pueden buscar el manifiesto de Apple, es muy bonito. Y aquí tenemos esa carga. La visión, a diferencia del propósito, es un escenario que yo comparto. Es eso, la locura por cambiar el mundo, pero cuando decimos locura por cambiar el mundo, pero bueno, ¿cómo se ve ese cambio? Tenemos que lograr compartir ese escenario para que la gente se apunte con nosotros en el barco, ¿verdad? Para que se ponga la camisa, como dicen. Entonces, es muy importante que la visión se vea. Nosotros, los seres humanos, somos seres visuales y seres sociales. Nos gusta pertenecer a grupos de otras personas y también nos gusta que la belleza entre por los ojos. Entonces, necesitamos que nos enseñen, que el líder nos enseñe el escenario donde nos quiere llevar. Eso es lo primero. Y todos ellos tenían esa habilidad, ¿verdad? Ellos logran transmitir un escenario emocionante y que nos dan ganas de meternos con ellos en su viaje. Segundo, sentido claro de prioridades. Muy importante. La realidad del caso, y de un libro que vamos a hablar bastante, que es Los 7 hábitos de la gente altamente eficiente, que es un hábito, es un libro clásico, no es un libro que acaba de salir, es un libro, si no me equivoco, fue en los años 90, pero para mí de aquí a 100 años ese libro va a seguir siendo un libro relevante. Es priorizar y como se dice, nosotros no hay manera de priorizar si no tenemos claro nuestro marco filosófico o nuestro propósito, nuestra visión. O sea, no podemos saber cuál tarea está por encima de la otra si no tenemos claro el sueño, ¿verdad? O el propósito o la razón de ser de nuestra empresa. Entonces es sumamente importante el primer paso para alcanzar el segundo. El título del libro, Roxana, es Los 7 hábitos de la gente altamente eficiente. Otro libro que voy a recomendar de una vez es, ya que Diego Fonseca lo mencionó, es la biografía de Steve Jobs, escrita por Walter Isaacson. Es una biografía un poco larga, pero sumamente ejemplar, porque ahí uno ve el ser humano, ¿verdad? El ser humano que podemos hablar de todos esos astros, esas luminarias que en el mundo de los negocios y en muchas otras disciplinas, obviamente, pero que son seres humanos, ¿verdad? O sea, que tienen los mismos, todos nosotros, seres humanos, solo por el hecho de estar vivos, tenemos que enfrentar retos, no, sin importar clase social, sin importar género, sin importar lo que sea, siempre, la vida está hecha de retos, ¿verdad? Entonces,
es interesante leer, y si algo recomiendo para esta parte sobre logradores, como queramos llamarle, es estudiarlo, ¿verdad? La biografía de Martin Luther King, la autobiografía de Martin Luther King, autobiografía de Gandhi, la biografía de Steve Jobs, porque realmente nos damos cuenta de sus vidas como eran. Y son seres humanos, o sea, claro que alcanzan muchísimas cosas, pero tienen que constantemente enfrentar y retos mucho más grandes de lo que nos podemos imaginar. La tercera, logran colocar su atención a donde tiene que estar, que ese es el poder del enfoque. La gran diferencia entre Abraham Lincoln, genial, buenísimo, este lo voy a apuntar por ahí para luego, ese no me lo he leído, así que soy fanático de la lectura, lo voy a apuntar por aquí. Tienen la capacidad de colocar atención en el lugar donde tiene que estar. No multitasquean, se enfocan, su día está hiper preprogramado, hiper protegido. Vamos a hablar de eso más adelante. El enfoque es nuestra capacidad de colocar la atención en un punto, en un lugar, y que no ande nada más brincando de un lado para otro porque se dispersa la energía, se dispersa nuestra capacidad de ejecución. Y luego ejecutan. Una vez que tienen el propósito claro, priorizan. Cuando yo priorizo, sé qué es lo que tengo que hacer y qué sigue después de eso, me enfoco en ejecutar eso, me enfoco, coloco mi atención y ejecuto. Y aquí ejecuto salvajemente, básicamente directo, al grano, ejecuto. Muy bien, continuamos. Y de hecho, Timo Raggott, voy a buscarlo luego. Y aquí ya arrancamos con lo que es los 5 pilares para la productividad exponencial. Lo que acabamos de hacer es como una lubricación, ¿verdad? De esto que vamos a ver el día de hoy. Aquí, antes de seguir, quiero hablar de una cita del filósofo alemán Friedrich Nietzsche, que desde el día que la leí se me quedó grabada y es una belleza y tiene que ver de cómo nosotros nos convertimos en esos sobrealcanzadores, overachievers. Y básicamente él dice que quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier qué. Voy a ir de nuevo. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier qué. O sea, cuando yo tengo una razón de ser, una razón que me mueva sobre los cuales, una razón que sostenga mis pasos aquí en la tierra, cualquier reto, cualquier cosa que se me venga, casi que cualquier reto lo puedo soportar porque tengo claro por qué es que estoy aquí. Entonces eso también a nivel emocional y todo es un consejo que realmente recomiendo trabajar. Muy bien, continuamos. El primero de los 5 pilares para la productividad exponencial tiene que ver con eso. Tiene que ver con mi propósito, tiene que ver con mi visión, mi misión, mis valores, mi hoja de ruta. Como dice, voy a seguir con las citas porque me encantan. Séneca, un filósofo que existió en los tiempos de Jesús, dijo una cita que a mí me encanta que se llama: ningún viento es favorable para el barco que no sabe a qué puerto se dirige. Ningún viento es favorable para el barco que no sabe a qué puerto se dirige. Entonces, básicamente, año a año, todos los años, nosotros tenemos que definir cuál es nuestro blanco. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero que tenemos que definir, hacia dónde nos estamos dirigiendo. Stephen Covey, en el libro Los 7 hábitos de la gente altamente eficiente, él habla uno, creo que es el segundo hábito, que es empezar con el fin en la mente. Dice que todo se crea 2 veces. Primero en el plano mental y luego en el plano físico. Y muchas veces, aunque andemos sin el plan, lo que nosotros sostenemos en el plano mental es lo que usualmente empieza a pasar, porque eso influye en nuestras decisiones, a dónde me dirijo, qué es lo que hago, a quién llamo, con quién me muevo. Entonces, eso influye muchísimo. Podemos verlo, no sé si hay algún arquitecto en la sala, pero cuando un arquitecto se sienta a hacer los primeros, o sea, entiende las necesidades del cliente, hace el sketch, el bosquejo, pues se lo presenta al cliente, después se dedica a hacer todos los planos constructivos, saca todos los permisos. Todo eso es el desarrollo acertado de un plano mental para luego iniciar la construcción. Entonces,
la mayoría de nosotros, creo, podemos saber que cuando yo me brinco ¿cómo se llama? Me brinco al arquitecto y nada más contrato a un maestro de obras para que diseñe la casa que yo me imagino sin tener el conocimiento de cómo se hace, pues la casa probablemente va a carecer de buena ventilación, va a carecer de ventilación, va a ser probablemente una casa húmeda, los techos no van a estar a la medida que tienen que estar, o sea, la experiencia de habitar ese espacio interno no va a ser placentera y va a afectar mi estado mental, físico, emocional, etc. Entonces, recordemos, todo se crea primero en el plano mental y luego en el plano físico. Por eso, me imagino que la mayoría conocemos la importancia de hacer planes estratégicos anuales y irlos visitando conforme va pasando cada trimestre, por lo menos. Entonces, ¿cuál es la herramienta que vamos a hablar aquí antes de pasar? Definir mi marco filosófico. ¿Qué significa eso? Definir mi propósito, definir mi visión, mi misión, mis valores. Esto es esto es planificación estratégica, pero sí es importante que investiguemos y lo desarrollemos. Mi propósito, mi visión, mi misión, mis valores. Esa es la primera parte. La segunda parte es mi hoja de ruta, mis metas. ¿Cuáles son mis metas? Por lo menos anuales, ¿verdad? ¿Qué voy a alcanzar yo este año dividido en trimestres? Muy importante. Las metas son objetivas y tienen que cumplir un acrónimo. Yo me estoy metiendo un poquito más a fondo, pero tiene mucho que ver, que es el acrónimo que se llama SMART, S-M-A-R-T, que las metas deben de ser específicas, deben de ser medibles, deben de ser alcanzables, deben de ser relevantes y deben de ser amarradas a un límite de tiempo. Las metas no es, por ejemplo, una meta no puede ser conseguir más proveedores, porque eso es muy abstracto, eso no es una meta. Conseguir 3 proveedores más en este trimestre que me solucionen el reto de X y Z, eso ya es algo mucho más aterrizado, más al grano. 3 proveedores para la línea de jabones para medias, por ejemplo, tirando una idea al aire. Entonces, las metas deben de respetar eso. Después entra la parte de administración de proyectos, que ahí es súper importante y sí, con los clientes que he tenido muchas veces fallan muchísimo en la parte de administración de proyectos. Hoy hay cursos de administración de proyectos y todo, pero vivimos una era que debemos de aprovechar la tecnología. Tenemos a nuestra disposición tantas herramientas tan poderosas que hoy con una inversión de, no sé, $15 mensuales, eso nos hubiera costado hacerlo en el 2000, $1.000.000. Así de simple, montar una de esas plataformas que de hecho voy a tomar la libertad de, por lo menos para empezar, esta nosotros la hemos usado durante muchos años, se llama Asana. Hoy usamos una que se llama Monday, pero Asana es una muy buena para empezar a utilizar si colaboramos con equipos, o sea, realmente a tecnologizar la manera en que ejecutamos nuestros proyectos. Ellos tienen excelentes capacitaciones, hay otras, está Asana, está Trello, está Monday, está Basecamp, hay muchas, ¿verdad? Y son súper amigables al usuario, entonces podemos realmente subir nuestra barra capacitándonos con ellos para lubricar la gestión de nuestros proyectos. Luego los proyectos entra el calendario, eso la plataforma lo tiene y después es la ejecución. Entonces, muy importante, porque estamos haciendo ese amarre entre el marco filosófico y lo que yo hago en el día a día, porque la filosofía dirige mi acción, o sea, en lo que yo creo, mis creencias, mi filosofía de vida dirige lo que yo hago en el día a día. Pero de ahí a la acción tiene que haber un montón de pasos, mis metas, mi gestión de proyectos, mi calendario, ¿verdad? Y eso influye demasiado en la priorización. Muy bien, continuamos con la que sigue, que esto es un modelo convencional del ciclo que deberíamos de seguir a la hora de ejecutar las cosas. Esto es es un ciclo que nos permite ser certeros en atinar la meta correcta. ¿Ok? Entonces, primero planificamos, que es toda esa lluvia de ideas, ¿verdad? En este contexto, esa lluvia de ideas, bajamos las ideas, para dónde agarramos, ¿verdad? Nos sentamos a hacer toda esa sesión anual, no sé qué cuánto, diseñamos, es la segunda parte.
que es cuando nos sentamos ya a hacer el plan, ya a oficializar mi marco filosófico, mi plan estratégico, lo diseñamos, después lo implementamos, ejecutamos, evaluamos y volvemos a planificar, ¿verdad? Eso se repite en el micro y en el macro. ¿Qué quiere decir? Una vez al año hacemos todo esto profundamente, pero también lo hacemos trimestralmente, el T1, T2, T3, T4, trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, trimestre 4, y después pasamos a la parte mensual, una vez se visita, no tan profunda, pero nada más vamos por el camino adecuado, y diariamente sí es recomendable por lo menos tocar base. Eso es nuestro mapa, ¿verdad? A nadie le gustaría montarse con un capitán en una barca que nos va a llevar y nos promete islas llenas de oro, pero no tiene ni siquiera un mapa, no tiene brújula, no sabe para dónde va. Entonces eso obviamente desmotiva, genera incertidumbre y usualmente a los colaboradores no les gusta sentir eso, especialmente a los colaboradores. Este pensamiento lento, que es lo que realmente vamos a explorar, pensar lento. Aquí pensar lento podemos ver en lo que es planificación, diseño, implementación y evaluación es pensamiento lento, operación es pensamiento rápido, es ya la ejecución en sí, ¿verdad? Que ya es donde yo ya ejecuto. Abraham Lincoln tiene una cita que dice que si tuviera 6 horas para cortar un árbol, pasaría las primeras 4 afilando el hacha. Eso es, básicamente. El 80% del tiempo afilaría el hacha y el 20% del tiempo corta el árbol. Y ahí vemos a Pareto, que es la ley de Pareto, del 80-20. Si no saben qué es, les recomiendo meterse en Google y buscar el 80-20 de Vilfredo Pareto, un italiano que era economista y fan tenía una huerta de guisantes, y ahí es donde empieza este tema del 80-20. Muy bien. No hay nada más fácil que ocuparse por estar ocupados. Entonces, si nos vamos a ocupar, lo que sí tenemos que tener es la certidumbre que es lo que tenemos que estar haciendo. Muy bien, continuamos. Consistencia moderada es el segundo. Y eso es, aquí está el maratonista. Consistencia moderada es la mentalidad de maratonista, la mentalidad de ir a largo plazo. No es una carrera de 100 metros, es una carrera de años, ¿verdad? Se dice que el éxito de la noche a la mañana dura más o menos 15 años. Entonces, básicamente llegar a consolidar un negocio. Hay excepciones, por supuesto, todas las reglas tienen su excepción, pero usualmente los negocios ahí van y ya se empiezan como a consolidar y agarrar ya más raíz, una raíz más estable, más o menos como a los 15 años. Hay excepciones que lo alcanzan mucho antes. Un Instagram, por ejemplo, al año ya Facebook lo está comprando por $1.000 millones. Eso se llama unicornio, se le dice a ese tipo de empresas porque son sumamente raras. Muy bien. La consistencia, ser consistentes y mantener la moderación es un trabajo diario, no es alguien que nada más nace con eso, es algo por lo que hay que estar trabajando todos los días, hay que construir los hábitos, hay que fortalecer los hábitos, ¿verdad? Y hay que administrar nuestra química, que es lo que vamos a hablar ahorita. ¿Qué tiene que ver la química con eso? Pues muchísimo, porque nosotros constantemente tenemos todo un viaje químico interno natural, ¿verdad? De neurotransmisores que entran en nuestro flujo sanguíneo y influyen muchísimo en nuestras emociones. Las emociones van con un pensamiento y los pensamientos van con una emoción. Entonces, eso tiene demasiado que ver. Si logramos entender esta parte, pues vamos a tener una gran ventaja en qué es lo que está pasando adentro. ¿Por qué me siento de esta manera? ¿Por qué hoy tengo ganas? ¿Por qué mañana no tengo tantas ganas? ¿Por qué el otro día estaba con un pezón y hoy no tanto? Y esto tiene que ver demasiado con la administración efectiva del tiempo o con la economía del esfuerzo. Muy bien, vamos a hablar de estos químicos. Hoy se habla mucho del hacking, ¿verdad? De cómo lograr administrar estos químicos internos que tenemos. Y vamos a hablar de los grandes 4. Realmente hay 6 grandes, pero vamos a hablar de los primordiales, los 4 más grandes de todos. Y con eso ya tenemos una noción de qué es lo que está pasando. Durante el día a día, realmente queremos químicos en nuestro flujo sanguíneo que nos mantengan llenos de energía, que nos den claridad, que nos den energía,
porque eso va a hacer que nosotros logremos producir más y también tener menos desgaste. Entonces, el primero que vamos a hablar hoy es las endorfinas, que realmente las endorfinas es un químico muy sabroso porque es un analgésico, ¿verdad? Es un analgésico que enmascara el dolor físico, y si hay alguien que le guste ir a jugar fútbol o que le guste hacer ejercicio, pues eso se le llama usualmente cuando entra el segundo aire, ¿verdad? Que uno empieza la mejenga, tal vez empezamos a jugar y no han pasado 2 minutos y uno ya está jadeando, ¿verdad? Y de repente uno sigue, se pega 2 carreras más y de repente se le quitó eso. Eso es porque las endorfinas entran en nuestro flujo sanguíneo y enmascaran, nos dan es un analgésico, ¿verdad? Esto nosotros lo tenemos a nuestro alcance en el día a día y lo podemos nosotros mismos nada más usarlo cuando lo ocupamos. ¿Cómo? 20 minutos de ejercicio, y no tiene que ser una maratón todos los días, o sea, con salir a caminar, oxigenarse, 20 minutos, eso ya, ojalá a primera hora. Se dice que a primera hora es el mejor momento de hacer ejercicio por 2 cosas. Primero, porque ya entramos con un logro del día, que tiene que ver con el próximo químico. Segundo, porque ya tenemos endorfinas en el cuerpo. Y tercero, porque es un químico que no, bueno, ya lo estamos mencionando, pero es el cortisol. Y el cortisol usualmente no es un químico que nosotros queremos. El cortisol es un químico que que se utilizaba mucho antes, porque es el químico que me dice peleo o corro, ¿verdad? Es un químico que me mantiene alerta. Y muchas veces es el químico que no sé si alguna vez les pasa, que uno se levanta en la mañana y tal vez su arranque del día no es el mejor, está tal vez uno con pensamientos negativos, está uno medio miedoso, lo que fuera, y eso es porque el cortisol se va para arriba, y eso tiene implicaciones en nuestro sistema nervioso muy grandes. ¿Cómo sacamos el cortisol? Sudando. Entonces sudamos, sacamos el cortisol, nos inyectamos de endorfinas y arrancamos el día. Entonces, el ejercicio, la risa, el chocolate oscuro, 80% más o menos de chocolate para arriba, y la aromaterapia. Nosotros usamos aquí en la oficina mucha aromaterapia, lavanda, menta, bueno, esos 2 especialmente para diferentes cosas. Entonces, el limón también, cítrico, es muy bueno. Entonces pueden investigar esto, son temas muy interesantes, pero sí, principalmente el ejercicio. Aquí nada más para elaborar un toque con la risa. Pasa algo con nosotros, seres humanos, cuando nos vamos haciendo grandes. Se dice que un niño de 2 años se ríe hasta 400 veces al día, y un adulto no llega ni a los 25. Un adulto de 25 años no llega ni a las 25 risas al día. ¿Qué es lo que pasa? O sea, la risa sí es algo que es tan saludable para nosotros, ¿por qué lo dejamos? Entonces, ser nada más conscientes en que ¿por qué no practicar eso más a menudo? Luego de la endorfina pasamos a la dopamina. La dopamina es el segundo de los grandes, y ese también lo podemos administrar sin ayuda de nadie. La dopamina, si alguien usa checklists o lista de tareas, y cuando hace una tarea y ya la tiene completa y la tacha y siente una oleada de placer, eso es dopamina. Esa oleada de placer, porque la dopamina genera placer, eso la genera la dopamina principalmente. Entonces, la dopamina nos motiva a las metas. Por ende, muy importante, eso sí tiene mucho que ver, las metas se deben de ver. Es muy importante que nosotros estemos con las metas enfrente para verlas, porque al verlas somos seres visuales y las archivamos y las tenemos mucho más presentes, y por ende nos hacen querer tacharlas lo más rápido posible. Entonces, la dopamina nos motiva a alcanzar metas, nos genera una oleada de placer alcanzarlas. Es crucial celebrar. Hay gente que no celebra después de alcanzar una meta grande. Cuando alcanzamos una meta valiosa, salimos a celebrar, ¿verdad? Entonces es muy importante. Tenemos un colaborador que reventó los números en ventas, dese la tarde del viernes libre, désela, se la merece, vaya celebre, vaya con su esposa, haga algo, no sé, vaya celebre, porque es crucial celebrar. Lo que acabo de decir son los pros. La dopamina tiene contras, ¿ok?
Y es que es sumamente adictiva y no solo las metas la activan. ¿Ok? La adicción a las apuestas, eso no es adicción a apuestas, es adicción a la dopamina. Muchas veces el alcoholismo, el cigarro, eso genera dopamina en el sistema también. Entonces, es muy importante ser conscientes de eso. De hecho, la adicción a los likes, ¿verdad? Likes en Instagram, en Facebook, eso es dopamina también. Esa oleada de placer cuando yo hago tal vez un post en Instagram y de repente lo abro y veo el montón de likes y los comentarios y siento esa oleada de placer, ¿verdad? Eso es dopamina entrando en mi flujo sanguíneo. Lo que pasa es que es muy adictivo. Y esas, nada más para ponerlo en la mesa, muchas de esas aplicaciones están hechas, diseñadas entendiendo la bioquímica del ser humano para hacerlas adictivas. Entonces, por eso es que muchas veces cuando uno deja de usar una red social por un tiempo, se siente y se dice que uno está en un proceso de desintoxicación de redes sociales. Entonces, es interesante tener eso presente. Todo eso está respaldado por conocimiento científico que está disponible, nada más de investigar un poco y lo van a encontrar. Aquí, por tema de aprovechamiento del tiempo, vamos a ir avanzando. Estas las podemos alcanzar por nuestros propios medios. Después entramos en serotonina. La serotonina es un químico que sí ocupamos usualmente reconocimiento, por lo menos de otras personas. La serotonina se dice ser el químico del orgullo. Es cuando nosotros nos sentimos importantes, lo que estamos obteniendo es serotonina, ¿verdad? Cuando yo me gradúo, alcanzo mi título de universitario y me entregan el título, ¿verdad? En todo el ritual y la ceremonia, eso es serotonina y la serotonina se comparte. Entonces, no solo yo estoy recibiendo serotonina, sino mis padres que están en la audiencia y la gente con la que estudié y se sienten felices por mí, ¿verdad? O cuando no sé, tal vez yo soy un atleta de alto rendimiento y acabo de pegar una maratón, un excelente tiempo y le cuento a mis amigos y todos se sienten orgullosos porque yo no soy maratonista, pero estoy poniendo un ejemplo. Eso es serotonina, es el químico del orgullo, del liderazgo, ¿verdad? Se comparte. Se dice muchas veces que cuando hay personas que están en depresión, lo que se les manda es este químico, serotonina, para que logren como encontrar, ¿verdad?, ese sentimiento de importancia, de relevancia, de razón de ser. Y después está oxitocina, mi personal favorito de todos. La oxitocina es el químico del amor, es el químico del amor y la compasión, es el amor de la madre por su hijo, es el amor de un líder, un verdadero líder por sus colaboradores, ¿verdad? Es el amor de un jugador por su equipo. ¿Okay? Entonces, la oxitocina es muy, muy importante. De hecho, es ese químico cuando una madre está dando a luz, entre más oxitocina entre en su flujo sanguíneo, es más fuerte el vínculo con su hijo a la hora de nacer. Entonces, la oxitocina crea intimidad, confianza, relaciones saludables. Es cuando uno hace algo por alguien, ¿verdad? El contacto físico, ¿verdad? Dicen que por ejemplo, el efecto del nido, que cuando los niños se van del hogar, bueno, los ya adolescentes o lo que sea, se van del hogar, los padres sienten ese hueco, y eso es falta de oxitocina, ¿verdad? De darles un abrazo, de darles un beso, de estar cerca de ellos, eso es falta de esa oxitocina. Entonces, ¿cómo nosotros, sabiendo eso, podemos utilizarlo en el día a día en nuestros negocios? ¿Okay? Entonces, muchas veces podemos ver un caso muy convencional, que es esta persona sumamente exitosa, ¿verdad? Que le empieza a ir muy bien, compra sus carros, y se compra su casa, y bla, 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 y le va muy bien, sumamente bien, o es sumamente exitosa a los ojos de la gente, pero no se siente plena, no se siente llena. Eso es un exceso de serotonina. Lo que pasa es que no hay oxitocina, porque toda la inyección se la está metiendo a sí mismo. Entonces eso es pura serotonina, pero no hay oxitocina. Entonces son personas
que usualmente lo que hacen, el cambio de vida que hacen es que empiezan a donar cosas. Entonces, o hacen una fundación, o construyen una biblioteca, o construyen, no sé, o dan alimentación a niños, ¿verdad? Entonces, muchas veces esa es la transición. Podemos ver ejemplos como Mark Zuckerberg de Facebook, una persona que hasta que tuvo su hijo o su hija, creo que su hijo, empezó ¿verdad?, a velar por el mundo en que él iba a vivir y empezó a trabajar mucho por mejorar nuestro mundo, ¿verdad? A Bill Gates es otro que tiene incontables fundaciones y miles de millones de dólares son donados para mejorar el mundo en el que vivimos. Entonces, esto es muy importante tomar en cuenta para ver cómo nosotros a través del día podemos implementarlo en nuestras empresas para utilizar esos beneficios de los químicos que vienen desde hace millones de años en nuestro flujo sanguíneo con propósitos obviamente para diferentes realidades. De hecho, se dice que nosotros, los químicos, el sentimiento que tenemos hoy de que, por ejemplo, no voy a poder pagar planilla al 30 y viene un león detrás para comerme, los químicos son los mismos. Y por eso ahora, lo que pasa es que antes era un momento muy comprimido. Ahora es un estado de estrés continuo. Por eso es tan importante entender qué es lo que pasa, porque, digamos, por ejemplo, adrenalina y cortisol arriba es insostenible, nos baja las defensas y nos resfrían, nos acuestan. Entonces, si no cuidamos eso, pues no vamos a ser productivos porque no podemos manejar ese tipo de químicos de una manera sostenida en nuestro flujo sanguíneo porque empieza a afectar nuestros órganos, nuestro sistema inmune y muchas otras cosas que es importante también tomar en cuenta. Continuamos. Bueno, y la oxitocina la detona los actos de generosidad. Vamos a hablar de tres hábitos de mantenimiento que tienen que ver con esta parte, ¿verdad?, de la consistencia moderada. El ejercicio, ya lo hablamos, el ejercicio obtenemos serotonina, obtenemos dopamina, aumenta la densidad de la corteza prefrontal del cerebro, que es la parte donde usualmente nosotros pensamos aquí, en la parte del frente, nos mejora las decisiones, reduce los antojos de azúcar, aumenta la productividad. Meditación no desde un punto de vista esotérico, sino nada más con el hecho de sentarse 5 minutos a respirar profundamente, a oxigenarnos y concentrarnos en la respiración. Eso aumenta las conexiones, optimiza las conexiones de la corteza prefrontal, aumenta la claridad, nos permite enfocarnos más adecuadamente. Esto sí lo recomiendo. De hecho, Robin Sharma y muchos, ¿verdad?, personas que son sobresalientes recomiendan que lo primero que se hace en el día es la hora del poder, que son 20 minutos de ejercicio, 20 minutos de contemplación, meditación, reflexión y 20 minutos de investigación, ¿verdad? Leer el libro, ver el podcast, escuchar un TED. Entonces, ese es lo primero que teóricamente tenemos que hacer en el día a día y lo recomiendo definitivamente. Y mínimo 6 horas de sueño profundo. Teóricamente son 7 horas y medio de sueño profundo porque son 5 ciclos de hora y media en donde pasa toda la renovación y la regeneración. Entonces, el sueño nos mejora la memoria, nos mejora la creatividad, el desempeño, la atención, el peso y la relajación. Ok, continuamos. La 3, elegir las peleas. Pick your fights, dice el dicho. Excelente. Aquí vamos a explorar la famosísima herramienta que se le atribuyo completamente al genio de Stephen Covey, que en el hábito de los 7 hábitos de la gente altamente eficiente habla de este cuadrante del uso del tiempo, que es una herramienta que probablemente al día de hoy la mayoría en algún momento en temas de productividad y administración del tiempo se toca. Así que lo vamos a ver rápidamente. Y es que nos permite agarrar y desmenuzar nuestras tareas por categorías, ¿verdad? Entonces, si tenemos una lista de 25 tareas, Kevin, muchas gracias por el comentario. Y realmente, porfa, investiguemos más de ese tema. La ciencia está descubriendo un montón de cosas de nuestra biología
que es increíble cómo influye en el día a día de nuestros negocios. Muy bien, primero, algo muy nuestro es el apagafuegos. Proyectos de última hora, crisis, simulacros de incendio, esto genera distrés. Hay estrés bueno, estrés malo. Distrés es estrés malo. Y eso, el resultado, por favor, acuérdense, el resultado de estar constantemente apagando fuegos es angustia y cansancio. Eso me baja las defensas y me acuesta. Entonces, nosotros tenemos que hacer una transición. Ahora, sí es importante, ¿verdad? Si se dan cuenta, la parte de arriba es importancia. Y aquí, porfa, eso va en negrita y subrayado. ¿Cómo sé yo que algo es importante? Algo es importante si tiene que ver con mi marco filosófico, con mi plan estratégico. Ah, Covey la adaptó, eso es nuevo para mí, Javier. Bueno, pero Covey no dice eso, ¿verdad? En el libro. Voy a investigar más. Gracias, Javier. Voy a investigar porque en el libro Covey no lo menciona, si no me equivoco. Entonces voy a investigar. Hasta el día de hoy pensé que era de Covey porque en el libro él la pone como él. Pero bueno, voy a investigar más. Muy buen dato me estás tirando ahí, porque sí, en los gremios que uno se mueve, pues esto es muy conocido y se lo atribuyen a Covey. Voy a investigar más, es un dato muy importante. Gracias. Entonces, eso genera angustia y cansancio, nos baja las defensas y genera estrés. Ahora, perdón, ¿cómo sé yo que sí es algo importante? Si tiene que ver con mis metas a largo plazo, si tiene que ver con mi marco filosófico. ¿Ok? Entonces, yo no puedo priorizar si no tengo eso claro. ¿A dónde quiero estar en 5 años? ¿Cuál es lo que yo digo la catedral, verdad? Las catedrales se construyen ladrillo a ladrillo, pequeñas acciones todos los días y al final, a los 10 años, hay una catedral. Entonces, ¿cuál es mi catedral? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se respira el aire ahí adentro? Entre más clara la tengamos, más fácil es llegar a alcanzar. Segundo, desarrollo personal. Lo que estamos haciendo ahorita mismo es algo importante y no es algo urgente, ¿verdad? Porque no es un apagafuegos, pero sí es importante porque me va a acercar a ese escenario que yo quiero alcanzar en el largo plazo o lo antes posible también. Y eso genera eustrés, que es un estrés sano, gozo y felicidad, plenitud. Y las de abajo, realmente lo que queremos es eliminarlas completamente de nuestro día laboral. No cuentan. O sea, cuando yo meto tiempo en lo de abajo, eso no es tiempo de oficina. Ahora, muy importante, tiempo de oficina no es para nada, ni se le acerca a productividad. Productividad es productividad. Tiempo de oficina puede ser desperdicio de tiempo, porque ahora hay tantas distracciones, las notificaciones, los apps que me llegan a tocar la puerta, ¿verdad? Que suene el teléfono. Como dice Tim Ferriss, interrumpir la interrupción. Ese es el segundo libro que les voy a recomendar el día de hoy. Después de Stephen Covey, La semana laboral de 4 horas de Tim Ferriss. Ese libro para mí es genial. Y les aseguro que estudiándose esos 2 libros, la capacidad de manejar el tiempo mejor va a aumentar muchísimo. Aquí estoy buscando el libro. La semana laboral de 4 horas. Lo voy a poner aquí abajo para que lo tengan de una vez, porque el de Stephen Covey es excelente y este es, bueno, es de mis preferidos. Hace mucho vengo, yo lo sigo a él muchísimo. Ok, y después las de abajo nada más no se tocan. Cosas urgentes, no importantes, es el clásico, tocan la puerta de la oficina. Mauricio, es que mira, que todos vamos a ir a tomar café y uno está, ¿verdad?, en el flow metido, resolviéndole a un cliente un tema súper profundo. Eso ya a mí me interrumpió, me sacó del tema. Y si me voy a tomar café porque tengo que ir ya, porque ya se van, pues voy a desperdiciar mi tiempo y no voy a alcanzar nada. Entonces, distracciones es la parte no importante, no urgente. El clásico que me meto a Facebook tal vez a montar una campaña y veo que Juanito está cumpliendo años, entonces lo felicito y después veo un post que él hizo de otro amigo y ahí me fui media hora. Eso es desperdiciador de tiempo. Entonces,
sí tenemos que tener claro que nosotros en horas laborales tenemos que jugar en este campo de arriba. Usualmente 80% es entre urgente importante y 20% entre importante no urgente. Y lo que nosotros realmente queremos es 80% en importante no urgente, 20% en urgencia e importancia, porque es mucho mejor. Pero ahí tenemos que empezar a planificar cada vez mejor. Ok, lo que es importante y urgente, no le dé mucho pensamiento, nada más ejecute. Tenemos que hacerlo porque ya nos agarró el toro, ¿verdad? Ya tenemos que hacerlo, ya hay un tema de fechas límites. En la urgencia hay una fecha límite. Segundo, tenemos la parte, esto que estamos haciendo hoy, estoy seguro que la mayoría, si no es que todos lo calendarizamos, lo metimos en nuestro calendario y dijimos, ok, este viernes a las 9 de la mañana vamos a hacer esto. Entonces, esto nos permite alcanzar metas a largo plazo y esto es algo que es parte de mi especialidad, igual que la primera, es parte de mi especialidad. Y todo lo de abajo lo delegamos, lo automatizamos o lo rechazamos. Esto, como habló Karen ahora, va a estar disponible, entonces si lo quieren repasar, pues excelente, y si no, pueden buscar, estudiar un poco del cuadrante del uso del tiempo de Stephen Covey, pero voy a estudiar a un Dwight Eisenhower, tenerlo ahí para investigarlo. Cuarta, aquí ya bajamos a la ejecución. Aquí ya tengo mis prioridades claras, ya sé cuál es mi marco filosófico, ¿verdad? Ya tengo mi asana, o sea, ya tengo mi plataforma de administración de proyectos completamente afilada. Ahora es nada más ejecutar. No hay que darle tanta vuelta a las cosas, es nada más ejecutar. Y aquí es donde nosotros interrumpimos la interrupción, ¿verdad? O sea, lo podemos hacer culturizando. Yo muchas veces, si trabajamos, si no tenemos la bendición de trabajar en una oficina, en nuestro propio espacio, y lo podemos controlar, pues nada más le pegamos una banderita roja a la computadora y le decimos a la gente, vea, cuando yo tengo esta banderita aquí pegada, es un símbolo de que por favor no me interrumpan. Ustedes saben que a mí me gusta hablar, que a mí me encanta estar con la gente, pero esto después viene y me pasa la factura porque no hago nada y termino trabajando altas horas de la noche por mi responsabilidad. Entonces, nada más no me tienten, se los agradecería. Si está la banderita roja ahí pegada, porfa, nada más no me hablen. El otro día vi un meme que básicamente era un señor trabajando y en la silla atrás, en la espalda de su silla, decía, ustedes saben que soy, por favor no me hable, porque soy una persona sumamente sociable y me encanta hablar, y al final del día básicamente no hago nada. Entonces, algo así podemos inventar para culturizar a las personas con las que trabajamos para que no haya interrupciones. Para irles comentando, más o menos a las 10:20 vamos a abrir preguntas y respuestas para que ojalá todas las preguntas que tengan las cubrimos en esos 20, en esos últimos minutos. Me encantaría, a mí me encanta esta parte de preguntas, así que para que las vayan afilando. Entonces, ok, va a estar en la biblioteca, la presentación ahí va a estar disponible más adelante. Muy bien, entonces, aquí porfa, atención, si queremos realmente levantar nuestra productividad, dos cosas. Esto fue que yo llevé un curso de Jordan Belfort, que es el lobo de Wall Street. No sé si han visto la película, pero después de eso él se ha dedicado a básicamente transmitir su conocimiento de ventas. Es genial él, ¿verdad? Y la invención que hizo después bueno, no sé si conocen la historia, pero es sumamente interesante. Y él dice que luego de esta charla, luego de este webinar, para aumentar la productividad y poner todo esto en práctica, si trabajamos en el enfoque, eso es lo primero. Y lo segundo que él decía es nada más ponerle como nunca durante los próximos 2 meses. Son 8 semanas. Y nada más, o sea, que ustedes sientan que ustedes dicen, voy a reventar. Es más, estos últimos días de julio, todo bien, pero del 1 de agosto a finales de septiembre, voy a ejecutar como los grandes. Voy a trabajar así como los grandes, demasiado disciplinado o disciplinada,
demasiado intencional, demasiado enfocado y con todas las ganas y que nada me interrumpa, y evaluamos qué ha pasado a fines de ese septiembre para medir cambios, porque lo que se mide se mejora y lo que no se mide no existe, así dice el dicho, ¿verdad? Entonces, primero, y aquí vamos a dedicarle un buen tiempo. A esta le quiero dedicar tiempo. Armadura sobre nuestra atención. Por eso recuerden esto. Esto va en negrita y subrayado. Lo que controla nuestra atención, controla nuestra vida. Voy de nuevo. Lo que controla nuestra atención, controla nuestra vida. Entonces tenemos que ser muy conscientes a qué le prestamos la atención. ¿Ok? Primer tip para colocar la atención, porque somos seres biológicos. La máquina se mueve linealmente. Yo puedo prender una máquina a las 8 y apagarla a las 5. Un ser humano no es así. Nosotros nos movemos cíclicamente. Entonces, vamos a empezar a trabajar en bloques de tiempo. No sé si alguien ya lo hace. Los que no lo hacen, pues se lo recomiendo. Bloques de tiempo. ¿Cuánto duran? Bloques de tiempo van a ir desde 90 minutos a 120 minutos. Intensivos, sin interrupciones, de 90 minutos a 120 minutos. Cuando llegamos de 90 a 120, metemos freno de mano y nos levantamos. Vamos, nos tomamos una taza de café, hablamos con alguien y tenemos de 10 a 20 minutos para nada, no hacer nada. Hablar con una esposa, no sé, ir a hablar, hacer push-ups o jumping jacks o darle una vuelta a la cuadra. 20 minutos máximo. Y después vamos de nuevo al bloque de tiempo, directo, sin interrupciones, de 90 a 120 minutos. Así es como funciona nuestro reloj biológico. Eso se llama en los ritmos ultradianos, en los ritmos circadianos. ¿Okay? Estos bloques de tiempo de 90 a 120 minutos es un ritmo ultradiano. En ritmos circadianos, circa significa alrededor de dianos de día. Entonces, los ritmos que nosotros tenemos alrededor del día. Pueden buscar esto, ritmos ultranianos. Se hizo un estudio de prodigiosos violinistas y resulta que lo que ellos hacían para llegar a ese nivel excepcional y sobresaliente es que trabajaban solo en la mañana, hacían 3 sesiones de 90 minutos y 20 minutos de descanso entre cada una, y en la tarde no hacían nada. No estoy diciendo que ese debería ser nuestro horario, pero sí estoy diciendo que respetemos ese reloj biológico que nosotros tenemos para explotar nuestra productividad al máximo. Entonces, nos enfocamos intensivamente durante 90 a 120 minutos, descansamos. Y así lo repetimos de 3 a 5 veces al día. Si lo logramos manejar a 5 veces, les aseguro que ustedes van a ver el cambio. Y después también, obviamente, usar plataformas que regulen nuestra operación. Herramientas, Google Apps. ¿No sabemos qué es Google Apps? Podemos nada más buscar Google Apps. Focus Keeper, sí. Google Apps y Asana. Asana es un Project Management, es administración de proyectos. Google Apps tiene calendario, tiene Hangouts para reuniones, tiene correo, tiene para presentaciones. Google Apps es excepcional para colaborar entre equipos y Asana es excepcional para colaborar entre equipos también. Focus Keeper, realmente los 25 minutos, Diego, buenísimo. Esos son pomodoros, ¿no? Yo trabajo en pomodoros, sí. A mí me gustan los pomodoros. Eso fue un italiano que tenía déficit atencional, entonces se dio cuenta que él no lograba sostener 90 minutos. Entonces, él ponía ¿cómo se llama? El tomatito, que era el reloj de cocina, en 25 minutos y se enfocaba 25 minutos, sonaba y descansaba 25 minutos. Entonces, eso se llaman los pomodoros. Entonces, ahí está. Gracias, Diego. Focus Keeper es una excelente herramienta también para traquear el tiempo, Hay una que se llama Togo, que se la recomiendo también. Y esto aquí, vamos a ver, hay una curva de aprendizaje porque tenemos que cambiar nuestro chip operativo. Tenemos que tecnologizar nuestro formato operativo. Sí les digo que hay una curva de aprendizaje, pero una vez que la tengamos, nos va a hacer mucho, mucho más eficientes. Sumamente más eficientes. Entonces, continuamos con esto. Hacer menos. Hacer menos es el segundo tip en esta parte. ¿Qué quiero decir? No es que voy a trabajar 3 horas al día y me voy a rascar la panza al jardín. No.
O sea, hacer menos me refiero a hacer menos cosas, pero de mayor relevancia. Porque usualmente lo que más vale la pena, lo que más genera valor es muchas veces lo más difícil. Y lo posponemos. Es fácil de patear el balde en ese, de posponerlo. Entonces, lo que primero tenemos que hacer es eliminar lo que está de sobra. Segundo, automatizar todo lo que se pueda. Tercero, afinar cada proceso. Y después, bueno, ya entra la mano de obra, subcontratación y luego contratación. Eliminar las reuniones, la reunionitis aguditis, ¿verdad? Si una reunión, aquí eso es de poner atención, si una reunión no tiene una agenda predeterminada, un mediador predeterminado y una minuta que quede lista después de la reunión, que no se haga. Así es como operan en los campos corporativos, ¿verdad? O sea, la reunión tiene que tener una agenda, tiene que tener un mediador que regule los tiempos para cada tema y una minuta que asegure que la reunión fue productiva. Aquí tengo varias, es más, los voy a poner acá, varias plataformas que son interesantes. Zoom, Appear, eso es para reuniones virtuales. Entonces se pueden hacer reuniones virtuales, antes de hacer una reunión, ¿lo podemos resolver por correo? No. Bueno, ¿lo podemos resolver por teléfono? No. Bueno, ¿lo podemos resolver por una reunión virtual? Usualmente ahí la respuesta es sí. Y si no, pues presencial, pero la presencial es lo último. Muy bien, continuamos. El tiempo sí les digo que vamos fluidos, vamos muy bien. Y por último, en esta parte, aprender a decir que no. Estoy seguro que usualmente el 80% de las personas les cuesta demasiado decir que no. Decir que no, nada más tenemos que dominar 4 pasos. Cuando alguien llega con una propuesta, lo primero que hacemos es escuchar. Por eso tenemos 2 oídos y una boca. Escuchamos empáticamente, entendemos lo que la persona piensa y lo que la persona siente. Si no es para nosotros y lo sabemos, decimos, miran, ahora no puedo. Ese es el segundo paso. Primer paso, escuchamos. Segundo paso, decimos que no. Tercer paso, damos las razones. Mira, en estos momentos no puedo porque tengo que cumplir con una fecha límite para entregarle esta estrategia de mercado digital para mi cliente XYZ. La tengo que entregar hoy en la tarde. Pero, si querés, podemos ver el tema este viernes por la tarde, que tengo un tiempo libre. Se acabó. ¿Por qué tengo que aprender a decir que no? Por 2 cosas. Primero, si no aprendo a decir que no, termino haciendo las prioridades de otras personas. Y si no aprendo a decir que no, voy a decir que sí siempre. Y eso genera angustia, eso genera estrés y eso genera abrumación. Un jefe que tenía la Coca-Cola me dijo una vez, Mauricio, ¿usted sabe qué es lo que genera estrés? Y le digo, no sé, cuénteme. Y me dice, el estrés se genera cuando su boca dice que sí y su cabeza dice que no. Entonces sí siento que es una habilidad que nosotros tenemos que desarrollar, ¿no? Nosotros, el TICO, por cultura, somos anti-conflicto. No nos gusta el conflicto, pero eso usualmente no es bueno para nuestros negocios. Hay maneras de decir las cosas, ¿verdad? Podemos ponerle azúcar, pero sí es importante decir las cosas. Porque si posponemos y no, mira, no me quiero echar esa bronca ahorita, usualmente cuando una mala hierba echa raíz, lo único que hace es crecer. Entonces, los retos, los problemas, entre más chiquititos estén, es más fácil de lidiar con ellos. Continuamos con esto, drivers encendidos. Los drivers son esas inyecciones que me dirigen en el día a día, ¿verdad? Y eso ya lo podemos trabajar con la química que hablamos más temprano. Lamer las heridas rápido, aquí lo que se dice es fracasar rápido. Fracasar rápido en el sentido de que todos en algún momento fracasamos o básicamente las cosas no salen como nosotros creíamos. Eso no necesariamente es fracasar, porque o sea, nadie siempre sabe lo que va a pasar, nadie. Pero cuando nosotros
nos desbalamos y nos caemos, no quedarnos ahí lamentándonos durante 3 días, ¿verdad? ¿Cómo hice esto? ¿Por qué no lo hice de esta manera? Sino entender qué fue lo que pasó, cuál es la lección, entender la lección, documentar la lección y movernos hacia adelante. Y por último, hacer el mayor esfuerzo porque en la diversión esté metida en el engranaje del negocio, ¿verdad? Eso se puede trabajar culturalmente. No es que voy a pasar muerto de risa todo el día, pero que haya un ambiente inclinado a que sea divertido, a que sea entretenido. Entonces, eso lo podemos trabajar a nivel de cultura. Y para terminar el día de hoy, con la quinta parte es documentar la experiencia. Y aquí les voy a recomendar uno de mis libros preferidos, que estos son más, digamos, el de Tim Ferriss es excepcional. O sea, eso yo siento que realmente lo van a disfrutar. Después tenemos uno que es El mito del emprendedor por Michael Gerber, que aquí se lo estoy poniendo, está en español. ¿Por qué este? Este es un libro igual, más clásico, igual que Los 7 hábitos, pero no se enfoca en construir lo que se llama el prototipo de franquicia. Cuando nosotros estamos arrancando el negocio, muchas veces lo hacemos a nivel empírico y nos olvidamos de la importancia de sistematizar el negocio, y eso lo único que va a hacer es que más adelante me va a topar con un montón de retos más grandes que se pudieron solucionar antes sistematizando, formulando un sistema que me permita operar como un motorcito, como un relojito suizo, ¿verdad? Que queremos llegar. Entonces, aquí vamos a hablar del famosísimo prototipo de franquicia que habla de este libro Michael Gerber. Entonces, es básicamente empezar a sistematizar todo. No es que vamos a franquiciar el negocio, sino que vamos a hacer que nuestro negocio opere como una franquicia. Y aquí sí, hay que invertir tiempo en desarrollar el negocio, pero eso va a hacer que mi negocio en el día a día opere mucho más alineado, mucho más eficiente. Organización pristina de la información. Aquí entra el famosísimo Dropbox, que me imagino que muchos lo conocen. Todo subido en un solo lugar. Dropbox es una herramienta para nosotros vital, o sea, todos los documentos de la compañía, todo está subido ahí, son $10 al mes. O sea, con las historias de terror que he escuchado a través de los años, realmente es una inversión, o sea, son $100 al año más o menos, que nos pueden salvar muchísimo, muchísimo, y también tenemos la información a mano en todos nuestros dispositivos, ya sea en el iPad, en el iPhone, en la compu. Tenemos esa información actualizada y disponible. Se nos puede ir la compu y la información va a estar ahí intacta y actualizada. Aquí sí recomiendo, para no pasar horas buscando folders y que no encuentro, y recomiendo pensar siempre en categorías y en proyectos. O sea, categorías de dirección, categorías de mercadeo, categorías de ventas, categorías de finanzas, categorías operativas, ¿verdad? Y toda la información va ordenada por categoría y por cada uno de esos proyectos. ¿Ok? Después, otra cosa, para organizar precisamente la información, ocupamos una herramienta que nos permita capturar nuevos estímulos, nuevos mensajes en el momento. Y ahí les recomiendo esta Evernote. Evernote lo usé por mucho tiempo, ahora uso el Notes Gracias, Eric. Esta herramienta es buenísima, es una marca muy cotizada. Hoy yo uso el Notes de Apple porque tengo todo en el iCloud. Yo juego con iCloud y con Dropbox. Pero es una buena herramienta para explorar, con la intención de capturar la información en el momento que... El Wunderlist es muy buena también, Eduardo, sí, nunca la he usado, pero la he escuchado muchas veces, entonces siempre también la recomiendo. Eso más que todo para tareas, pero también nos permite capturar, y básicamente, Eduardo, sí, lo que queremos es capturar la información cuando me dicen, por ejemplo, lo que me dijeron ahora anteriormente, o como lo que me dice Diego ahora, Focus Keeper. Bueno, esto va para nuestras notas. Después transcribimos información
cuando yo me siento con mi sombrerito de investigador, entonces, ok, vamos a estudiar esta Focus Keeper, ¿para qué sirve? ¿Vale la pena recomendarla? ¿Me explico? Entonces hay un proceso de transcripción, pero tenemos que tener y desarrollar la habilidad de capturar información valiosa cuando nos llega. Otra información la metemos, la echamos al basurero, pero hay información muy valiosa que nos permite constantemente ir innovando y no quedarnos obsoletos en el camino. Ya para ir cerrando esta parte, hay otra que se llama WeTransfer, cuando necesitamos, esto nada más como herramientas valiosas para pasar información pesada, ¿verdad? Y no sé, cuando nada más necesitamos mandar información pesada a un cliente o a un proveedor, Wunderlist WeTransfer es una excelente herramienta para hacerlo. Muy bien. Para ir cerrando, tenemos tomar nota durante el proceso. No decir, bueno, entonces acordémonos de esto en la próxima sesión. No. Se nos olvida, hay demasiada información en el ambiente. Y se dice que en una era como la que estamos viviendo, que hay abundancia informativa, hay escasez de atención. Hay tanta información en el aire ahorita que la atención es muy fácil que se disperse. Entonces lo que recomiendo es que cuando las cosas pasan en el momento, ahí nosotros documentamos la información. Después la ordenamos, pero tenemos que tener la habilidad de adquirir esa información en el momento adecuado. Swipes, perfecto. Apuntar las lecciones aprendidas y no olvidarnos nunca de evaluar. Esos son temas administrativos que muchos emprendedores o muchos negocios jóvenes se olvidan por el tema del romanticismo, de la emoción, ¿verdad? De que siempre uno está más tirado en la parte comercial, que hay que vender y todo, y dejamos de lado una parte vital del negocio que es la administrativa, ¿verdad? Toda la parte más de habilidades duras, ¿verdad? Cosas como, bueno, obviamente la parte financiera, la parte de los procesos, de las políticas, ¿verdad? De las métricas de desempeño, que es esencial. Gracias, Javier. Bueno, para ir cerrando, vamos a abrir ya la parte de To Do in Microsoft. Okay. Sí, hay muchas herramientas, en realidad lo difícil yo siento que es escoger cuáles. Y de nuevo, menos es más. Nosotros pasamos por una parte en donde teníamos un montón de herramientas lindísimas, pero realmente lo que hacía es que descentralizábamos la información y una pymes, lo que realmente uno quiere es centralizar toda la información, o sea, básicamente tener la información bien organizada en la menor cantidad de plataformas para tenerla accesible en el momento que la ocupamos. Muy bien, vamos a abrir ya a preguntas y respuestas. No sé si tienen preguntas, ya vamos a estar abriendo este lapso. Por el momento también les recuerdo, mientras salen las preguntas, les recuerdo que porfa llenen encuesta con la intención de cada vez ir mejorando. Realmente yo siento que tanto el banco como por lo menos de mi parte, de nuestra parte, le metemos mucho cariño a todo esto con la intención de que aporte valor y que realmente le saquemos el jugo a lo que estamos viendo el día de hoy. Entonces sí queremos escucharlos, tanto estoy seguro que el Banco Nacional, que ha sido, bueno, de nuestra parte un aliado increíble, ¿verdad? Que hemos pasado por muchísimas experiencias, muchísimos proyectos sumamente interesantes. También antes de cerrar, antes de que se vayan, les quiero compartir en mi blog, muy relacionado a este tema. En los artículos, en mi blog, acabamos de tener un evento que se llama Sin Miedo a Emprender, que también se los voy a compartir, sobre la eficiencia, porque siento que en estos momentos, con el tema del IVA y todo, y tenemos que ser eficientes. O sea, realmente tenemos que alzar la barra en nuestra capacidad de alcanzar más con menos. Entonces, tuvimos como invitado especial al gerente de AMPM Fresh Market, a don Armando González, y estuvimos hablando de su manera de alcanzar la eficiencia, que para mí es excepcional, y ahí hay 2 artículos, Eficiencia 1 y Eficiencia 2, que les recomiendo leer para elaborar sobre este tema. Sin Miedo a Emprender, tenemos una charla ya para el
5 de agosto, que están completamente invitados. Ahí está el enlace. Se llama Empoderamiento Organizacional. Va a ser con la gerenta general del Grupo CEPOL, María Alejandra López. Este proyecto tiene el propósito de seguir alzando nuestra vara como emprendedores, como empresarios, ¿verdad? Entonces están completamente invitados. Ojalá nos podamos ver por ahí. Y para ya terminar, antes de que no veo preguntas, ¿alguien, todo tan claro o es que no hay preguntas? Ok, perfecto, ahí veo una. Y por último, antes de empezar la pregunta, está nuestro curso para emprendedores, que es donde elaboramos en diferentes temas: planificación, tiempo, dinero, parte comercial, administrativa. Yo soy un artista, estamos empezando el 20 de agosto, completamente invitados, me encantaría verlos por ahí y les agradezco de una vez, antes de contestar, por el tiempo. O sea, yo sé que estamos en cierre de semana, les agradezco por el tiempo que han invertido para estar aquí, para apuntar a levantar la barra en nuestras capacidades, en nuestras habilidades. Así que realmente esto es parte de nuestro propósito, de nuestra razón de ser. Así que muchísimas gracias. Max, vamos a ver, entre nosotros estamos muchas personas que somos todólogos, sí, Zoila, en donde las reuniones de ventas presenciales son muy importantes y consumen mucho de nuestro tiempo. Además, debemos organizar, medir y ejecutar parte de nuestras tareas y por temas de costo no podemos delegar. Consejo, Max, qué excelente pregunta y le voy a dedicar tiempo a esto. Ok, muchos de nosotros somos Zoila, ¿verdad? Somos todólogos. Aquí te recomiendo, en el mito del emprendedor, primero te recomiendo estudiarte por lo menos el resumen de ese mito del emprendedor, porque tenemos que aprender a dedicarle tiempo a cada categoría, el tiempo que se merece. Vamos a ver, y pensar en roles, ¿ok? Por ejemplo, yo me tengo que poner el sombrerito de director, después me tengo que quitar el sombrerito de director, me tengo que poner el sombrerito de vendedor, después me quito el sombrerito de vendedor y me pongo el sombrerito de financiero. Cada uno de esos pensamientos, de ese modo de pensar, cambia. Entonces es como tener la habilidad de cambiar de marcha, pero lograr colocar atención unilateralmente. O sea, cuando tengo el sombrerito financiero, estoy pensando en mis finanzas, no estoy mezclando todo lo demás. Entonces, en el mito del emprendedor, por eso lo recomiendo, porque ahí ese tema se toca. ¿Qué te recomiendo en el día a día? Primero, el lunes te recomiendo jugar ajedrez. El lunes en la mañana se juega ajedrez, se alista la semana, se definen prioridades, se delegan las tareas. Y las ventas presenciales, sí, completamente de acuerdo que deben de ser, pero se tienen que establecer con límite de tiempo, con agenda, con un mediador. Y si el vendedor no llegó preparado, lo siento mucho, papito. O sea, la próxima me llegas preparado, entonces empezás a culturizar y la gente se empieza a dar cuenta que, bueno, o sea, si yo tengo 15 minutos para presentar mi caso y si no lo presento en esos 15 minutos, pues estoy listo. Entonces empezás a ser mucho más ejecutivo y hablar mucho más de tiempo, porque recuerda que no es una hora perdida, sino son, o sea, si hay 10 personas en la sala, son 10 horas perdidas y eso es muy costoso. Entonces hay que gestionar muy bien esas reuniones. Ok, ¿alguien más con preguntas? Usualmente veo que, no sé, a las 10:29, no sé si todo quedó muy claro. Muchas gracias a todos. Creo que ahí viene otra pregunta. Gracias, muy bueno. Bueno, muchísimas gracias a todos.